Buen día. Buen día, chicos. Bueno, vamos a esperar un par de minutos que se conecte el resto de la gente y ya empezamos. Los chicos que ya están conectados, ¿me pueden decir si se escucha bien? Sí, profe. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, para los que ya están, les voy contando cómo va a ser la metodología de cursada de este año. Va a ser medio especial, más allá de lo virtual. Estamos tratando en la cátedra de que la cosa sea lo más parecido posible a lo que era cuando teníamos clases presenciales. Así que, pero bueno, con las limitaciones que esto implica. Básicamente las diferencias en cuanto a la, a la cursada normal es que vamos a tener un solo parcial integral al final, en vez de hacer dos parciales como se hace normalmente. Eh, Así que bueno, ese va a ser básicamente el cambio. O sea, vamos a seguir con clases hasta terminar la teoría y la práctica y finalmente al final del cuatrimestre va a haber un solo integral, que veremos si es presencial o virtual como tuvimos que tomar hasta ahora. Respecto a la promoción de la materia, como siempre, la nota de ese parcial tiene, si supera el 40% o el 4%, se aprueba la materia; si supera el 7%, se promociona la materia. También, entre las demás condiciones para poder promocionar la materia, está la asistencia a las teorías, ¿sí? La cual, bueno, dado el tema de la virtualidad, eh, va a quedar un poco de lado, o sea, va a quedar del lado de ustedes la responsabilidad de asistir a las teorías, no así las prácticas. ¿Sí? En las prácticas se suele tomar asistencia. Así que, más allá de eso, otra cosa interesante para saber y que puede ser interesante a la hora de promocionar es que ustedes tienen en el aula virtual, en cada unidad, un cuestionario. Ese cuestionario está íntegramente, son unas cuantas preguntitas nada más, y está íntegramente basado en en la teoría, es decir, en los apuntes que también están ahí en el aula virtual. Así que básicamente, si ustedes leen la unidad correspondiente en en el apunte, tendrían que poder responder tranquilamente ese cuestionario. Más allá de eso, hay dos intentos para responderlo, con lo cual es más fácil todavía. Em, ¿Qué tiene de interesante responder estos cuestionarios? Que si ustedes responden correctamente todos los cuestionarios de todas las unidades, tienen la posibilidad de acceder a un punto extra en el promedio final. Es decir, que si ustedes tienen un 6 en el integral, con ese punto extra de haber resuelto los cuestionarios, tienen la promoción. Así que no es menor. La restricción que tienen estos cuestionarios es que están abiertos hasta el momento de la teoría correspondiente, ¿sí? Es decir, las teorías, ustedes saben, son, el horario normal es las 8, ahora los hacemos 8:30 para darles un poquito más de tiempo, pero
hasta las 8 de la mañana del día de la teoría está abierto el cuestionario. En particular, este cuestionario número 1 de la unidad que vamos a ver hoy va a estar abierto hasta la semana que viene porque obviamente no sabían del tema. Así que, como excepción, el cuestionario número 1 va a estar abierto hasta la semana que viene junto con el cuestionario número 2. O sea que tienen esta semana, digamos, desde hoy hasta el otro miércoles a las 8 de la mañana para responder cuestionarios 1 y 2. Y así se va a ir abriendo, cada vez que se cierre uno de los cuestionarios, se abre el siguiente. Y tienen una semana antes de la teoría. El objetivo de estos cuestionarios es que ustedes tengan la necesidad de leer primero la teoría, de tal manera que cuando veamos esta teoría, digamos, ya ustedes tengan una idea básica de qué se trata y aprovechemos la clase sincrónica para hacer consultas, para sacarse las dudas, y no es que ustedes recién vean por primera vez la teoría durante la clase sincrónica y después por ahí tienen que esperar hasta la otra, o simplemente no se sacan las dudas. Así que bueno, básicamente ese es el objetivo de responder esos cuestionarios. Yo les recomiendo fuertemente que lo tengan en cuenta, que tomen eh, que tomen este tema de responder los cuestionarios a tiempo, porque un punto puede ser la diferencia entre rendir un examen final o no. Así que no desperdicien la oportunidad. ¿Qué más? Bueno, como ustedes habrán visto en el aula virtual seguramente, eh, us- si ven que cada una de las unidades está ordenada en la manera en que ustedes deberían tomar cada función, ¿no? Entonces, y no sé si se dieron cuenta, primero que hay un cambio de lo que veníamos los años anteriores, ahora están ordenadas en pestañas para que sea más fácil encontrar las cosas, cada unidad, y además, si se fijan al costado de cada contenido, de los contenidos que son obligatorios, hay una tilde, ¿sí? Esa tilde les va a indicar a ustedes cuando, digamos, es básicamente un control para ustedes, digamos, no va a ser parte de la calificación de la materia, pero sí básicamente va a ser un control para ustedes para que puedan, para que puedan ir viendo qué es lo que ya completaron y qué es lo que les falta completar. Lo único que tiene un control de parte de, como les dije recién, de parte de la cátedra es eh, responder ese cuestionario que hay en cada una de las, digamos, de las unidades. No sé si hay alguna duda respecto a esto antes de empezar. Bueno, antes que nada, habiliten, cuando necesiten hablar, por favor, habiliten los micrófonos y háganlo, por supuesto, o a través del chat, que a veces se me pierde el chat, pero bueno, trataré de prestarle atención lo más que pueda para escuchar cuando ustedes quieran interrumpir o que les vuelva a explicar algo, digamos, ¿no? En particular, esta unidad 1, ustedes ya tienen la teoría grabada en el aula, no sé si la habrán visto o no. De todas maneras, vamos a hacer un repaso rápido hoy, eh, a modo de consulta. ¿Sí? Hay algunas unidades que ya tienen la teoría, porque fueron grabadas en años anteriores, así que ustedes tienen la oportunidad de verla antes de la clase. Hay otras que no, que la vamos a ir dando directamente durante esta clase. De todas maneras, esta clase de los miércoles a las 8:30 se va a repetir durante todo el cuatrimestre. ¿Sí? Eh, Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Alguna consulta respecto a la cursada? ¿Algún dato que me haya olvidado que quieran saber? No, profe. Bueno, de todas maneras, en el aula virtual, en la pestaña general y en la pestaña planificación, están todos los datos que ustedes necesiten saber. Eh, Así que si hay algo que me olvidé o quieran saber o se les ocurra después, por favor vayan al aula virtual donde se matricularon y fíjense, ahí tienen todos los detalles. Y por supuesto, cualquier cosa, ahí también tienen, ahora vamos a ver enseguidita,
el tema de mi correo electrónico, el correo electrónico de la profesora de la JTP de práctica, ¿sí? Por si necesitan. Vuelvo para atrás un minuto acá en esta... Acá, bueno, esto empezar algo que ya seguramente han hecho, ¿sí? Cómo matricularse, pero quiero volver a la primera diapositiva, donde están los datos, porque me está volviendo lo mismo. A ver, esta es la que yo quería. Bueno, acá tienen los datos, ¿sí? Eso va a quedar en el video igual está también en el aula, pero como les digo, la única diferencia es que en el caso de la teoría, a pedido de, de los alumnos del primer cuatrimestre, me pidieron que arranque la teoría 8:30 en vez de las 8. Así, bueno, había más gente conectada, había gente que se tenía que movilizar para tener conectividad, así que bueno, en vez de las 8, que es el horario normal de la presencial, empezamos 8:30, ¿sí? Acá ahí está mi correo electrónico y el de la profesora, de la ingeniera Consuelo Gómez, que es la JTP, así que cualquier consulta que tenga que ver con la teoría, conmigo, cualquier consulta que tenga que ver con la práctica, con la profesora Consuelo. Ahí están nuestros mails, así que contestamos lo más rápido que se pueda. Respecto a los apuntes, a las diapositivas y al libro de consulta, ¿sí? Están todos para poder digamos, bajarlo en el aula virtual. Está el PDF de los apuntes, está el PDF dividido en 3 partes del libro y están las diapositivas también esto que estamos viendo, está también en el aula virtual, así que tranquilamente lo pueden bajar. Bueno, esto es lo que les conté recién, nada más que en vez de 2 parciales, queda uno solo, ¿sí? ¿Qué más? Lo de las regularidades, ya está. Y acá, bueno, esto que ya saben porque ya lo hicieron, ¿sí? Que tiene que ver con matricularse en el aula virtual. Bueno, si no hay más preguntas, empezamos con la unidad 1. Ustedes van a notar que estas 2 primeras clases van a estar solitos la gente de licenciatura, porque estas 2 unidades ya la gente de arquitectura de redes ya las vio en el cuatrimestre pasado, entonces ellos se van a enganchar recién en la unidad número 3, ¿sí? Que es la 10 para ellos, la 3 para ustedes. Así que estas dos unidades las vamos a ver eh, solamente con la gente de licenciatura, redes y comunicaciones. Bueno, empecemos. Entonces, esta unidad se llama comunicación de datos, ¿sí? Y básicamente, y esto se va a repetir durante todas las unidades, nosotros tenemos una pequeña definición de la unidad, ¿sí? Que tiene que ver con su título. En este caso, vamos a ver una serie de conceptos básicos que nos van a ayudar a entender los conceptos que vienen más adelante. Entonces, ¿qué es comunicación de datos? Básicamente, llamamos comunicación de datos al proceso de llevar información binaria, ¿sí? Porque llevar información, ¿sí? Hay un montón de cosas, hasta una carta podría, pero bueno, nosotros vamos a estudiar la información binaria específicamente, así que llevar información binaria entre 2 o más puntos a través de cualquier medio físico de transmisión. ¿Está? Bueno, vamos a ver qué es lo que comprende o qué es para nosotros un sistema de comunicación. Parece trivial el concepto, pero van a ver que los integrantes de un sistema de comunicación se van a repetir sistemáticamente a lo largo de una buena parte de la materia. Para que exista un sistema de comunicación necesitamos que existan estos 3 componentes, ¿sí? O sea, que existe alguien que quiere mandar un mensaje,
alguien que está interesado en recibir ese mensaje y en el medio de ellos dos un medio de comunicación. Dentro de estas, ya vamos a ver después, hacer un repaso rápido de los medios y todo eso, pero bueno, esto es obviamente como una especie de diagrama de bloques y comprende cualquier tipo de comunicación, binaria o no binaria, ¿sí? Pero para nuestro sistema de comunicación vamos a necesitar expresamente que existan estos tres componentes. Un emisor, un medio de transmisión a través del cual se van a ir transportando esos datos y también a través del cual se van a ir presentando distintos tipos de interferencias, ¿sí? En este medio que vemos acá, esta parte en el centro del sistema de comunicación, es donde se presentan normalmente los errores, donde se presentan los problemas, las interferencias, los cortes. ¿Está? En general, no quiere decir que no se pueda desaparecer el emisor o que no se pueda desaparecer el receptor, pero en general cuando hablamos de errores o de interferencias siempre estamos hablando de la parte central, del medio de transmisión. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer algunas clasificaciones para que después ya podamos nombrarlas directamente. La primera clasificación que vamos a hacer se denomina o tiene que ver con los tipos de transmisión de datos. La primera de estas clasificaciones es de acuerdo a los sentidos de transmisión, es algo que probablemente ya hayan visto, pero lo vuelvo a aclarar. Transmisión simplex, transmisión semiduplex o half duplex en inglés, o transmisión duplex, o como se suele conocer también, full duplex, ¿sí? O duplex completo. La segunda clasificación es de acuerdo a la forma de sincronización, donde vamos a clasificar en transmisión asincrónica o asíncrona y transmisión sincrónica. Ahora no se preocupen que enseguida vamos a detallar cuál es cada uno de estos. Por otro lado, tenemos lo que denominamos modos de transmisión de datos, ¿sí? Recuérdense bien esto, tipos de transmisión de datos por un lado y modos de transmisión de datos por el otro. De acuerdo a los modos tenemos serie y paralelo, ¿sí? Como les dije recién, enseguida vamos a detallar cada uno de ellos. Y por último, tenemos una tercera clasificación, que es los tipos de tecnología de hardware de red, algo que es muy importante cuando vayamos a ver los protocolos porque se encaran de dos formas diferentes. Dentro de los tipos de tecnología de hardware tenemos las redes de difusión y las redes de punto a punto, ¿sí? Entonces aquí tenemos en esta diapositiva completa los tipos, los modos y el tipo de tecnología. ¿Está? Entonces, los tipos hay dos clasificaciones, de acuerdo a los sentidos de transmisión y de acuerdo a la forma en que se sincronizan, ¿sí? Y los modos tenemos serie y paralelo, y la tecnología difusión y punto a punto, ¿sí? Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. La primera clasificación, de acuerdo a los sentidos de transmisión. Tenemos transmisión simplex, en donde el emisor siempre es emisor y el receptor siempre es receptor. Hay un solo canal de transmisión y los mensajes van en un solo sentido, ¿sí? De nuevo, para los que llegaron ahora al último, prefiero que si se tienen alguna duda o hay alguna cosa que quedó pendiente, por favor habiliten el micrófono. Profe, necesito hablar y listo. ¿Está? O escriban en el chat, lo que les parezca, pero no se queden con las dudas, ¿sí? Si no quieren, eh, si por ahí no les parece interrumpir por alguna razón, escríbanlo en el chat y en cuanto lo vea, paro y les contesto. Entonces, simplex. El emisor siempre va a ser emisor, el receptor siempre va a ser receptor, y los mensajes van siempre en ese sentido. No hay respuesta posible desde el receptor al emisor. ¿Está? La segunda opción de clasificación se llama semiduplex, alternado, y en este caso también hay un solo canal de transmisión en donde el emisor en un momento puede ser emisor y en otro momento puede ser receptor. ¿Por qué se llama semiduplex? Porque las dos comunicaciones se pueden dar, pero en momentos diferentes.
Es decir, el emisor y el receptor no pueden estar pasando información al otro en forma simultánea, ¿sí? Sería el ejemplo de, bueno, me olvidé del ejemplo de la simplex primero. Eh, un ejemplo normal de esto sería una transmisión de radio, ¿sí? Donde yo prendo el receptor de radio y siempre escucho al locutor de la radio, ¿sí? Una de las tendencias actuales es que, digamos, las radios quieren convertirse en half duplex, ¿sí? Pero originalmente el sentido era simplex, es decir, yo transmito y digamos, el locutor transmite y el receptor escucha, ¿sí? Sin poder interactuar con él. El caso de la semiduplex sería el ejemplo de las radios VHF, como por ejemplo de los radiotaxis o de la policía, en donde ustedes vieron que no se puede hablar simultáneamente, sino que tengo un botoncito al costado del handy o al costado de la radio del auto, en donde cuando yo lo presiono puedo hablar. Y si hay dos radios que presionan al mismo tiempo, ninguno de los dos se escucha. ¿Está? Entonces, eso significa que hay un solo canal de transmisión, que puede ir en cualquiera de los dos sentidos, pero no simultáneamente. Por eso figura acá la palabra alternado. Y por último, tenemos la transmisión dúplex, en donde tiene que haber más de un canal de transmisión necesariamente. ¿Por qué? Porque la comunicación puede darse en ambos sentidos y al mismo tiempo. ¿Está? Que sería lo que nosotros tenemos en este momento. ¿Sí? O sea, yo estoy hablando, ¿sí? En una comunicación que hasta ahora parece simplex, por decirlo de alguna manera, pero si ustedes prenden su micrófono, ¿sí? Pueden hablar y pueden hablar al mismo tiempo que yo. ¿Está? Entonces, en realidad nuestra transmisión en este momento es full duplex o duplex, donde podemos hablar varios al mismo tiempo o por lo menos dos al mismo tiempo. ¿Se entendió esto hasta acá? Bueno, espero que sí. Cualquier cosa, por favor, eh, levanten la mano, escriban en el chat algo, ¿sí? Para saber que están ahí. Bueno, la segunda forma de clasificación, que por ahí es la más compleja de entender si quieren, es la clasificación de acuerdo a la forma en que se sincronizan eh, cada uno de los mensajes o cada uno de los datos que yo quiero transmitir. Antes de entrar al detalle de qué es, tenemos que entender por qué es necesario que los mensajes entre el emisor y el receptor se sincronicen, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque naturalmente el receptor no está siempre escuchando permanentemente eh, lo que quiere mandarle el emisor y si el emisor le tiene ganas de mandarle algo o no tiene ganas de mandarle nada. Entonces, es necesario que cuando yo quiero transmitir bloques de información, de alguna manera el emisor y el receptor se puedan sincronizar para que el receptor pueda entender que el emisor le quiere mandar algo en determinado momento, o que en determinado momento dejó de transmitir. Entonces, hay dos formas de hacer esta sincronización. La primera es sin un sistema explícito de sincronización, que es la que conocemos como asincrónica, ¿sí? En donde en el canal de transmisión único, cada byte que yo quiero transmitir va a tener una serie de bits al principio que indican que se comienza la transmisión del dato y otro que se termina la transmisión del dato. Normalmente, si trabajamos con nuestros famosos 8 bits, o sea, un byte, ¿tá? Cada, cada byte va a tener al menos un bit de arranque y otro bit de parada, ¿sí? Entonces, fíjense que ya de movida encontramos la primera, el primer problema de esto, ¿sí? La primera desventaja, ¿sí? O sea, por cada 8 bits que yo quiero transmitir, tengo 2 bits que solamente me sirven para sincronizar, que no son datos, ¿está? Tenemos más de un 20% de desperdicio de información, ¿sí? Usted sabe que la información en general se mide o se tasa por la cantidad de bits que yo puedo transmitir en una determinada unidad de tiempo, ¿sí? Es lo que nosotros denominamos la velocidad de transmisión.
Entonces, si yo en vez de transmitir 8 bits para transmitir cada byte, voy a tener que transmitir 10, ¿sí? Estoy perdiendo o estoy desperdiciando de alguna manera una buena cantidad, un buen porcentaje del ancho de banda. Esa es la desventaja. Esto también hace que nos dé un bajo rendimiento, ¿sí? Casualmente por esto. De cada 8 bits efectivos que voy a transmitir, desperdicio 2 mínimamente. Y depende del protocolo, pueden ser más. ¿Está? Bueno, acá hay un grafiquito de cómo sería. Entonces yo tengo un bit de inicio, ¿sí? Después los bits de datos, el byte, los 8 bits de datos. Por último, el bit de parada, ¿sí? Y después aparece un nuevo bit, ¿sí? De fin. O sea, fíjense, en este caso, en este es una foto de un protocolo particular, tengo 3 bits por cada byte que quiero transmitir. ¿Está? Así que, peor todavía, más de un 30% de desperdicio de información en el caso de este protocolo. ¿Qué pasa ahora en la transmisión sincrónica? Ahora, después les voy a decir cuáles son las ventajas de esto, porque claramente tiene ventajas. Primero, acá ya no se transmite de a byte, sino se transmite de a bloques, ¿sí? De a bloques que normalmente tienen más de 1000 bytes, ¿sí? Así que bueno, y ya no tiene bits de inicio y fin, sino que tiene delimitadores de bloque. Pero fíjense, por más que yo le agregue un delimitador de bloque que tenga a lo mejor 1 o 2 bytes, ¿sí? 16 bits, si mi bloque, cada uno de mis bloques tiene 1500 bytes, el rendimiento que tiene es mucho mayor. ¿Está? Entonces, como les decía recién, se transmite, con respecto a la sincrónica por lo menos, gran cantidad de datos entre cada uno de los delimitadores, y esto hace que tenga un mejor rendimiento. ¿Está? Bueno, acá tenemos bueno, un ejemplo, por supuesto, recortado, acá en el medio. Acá hay muchos bytes, 1000, 1500 bytes, y acá tengo a lo mejor un byte de inicio y un byte de fin, ¿sí? Que tienen que ser bien identificados. ¿Qué problema tenemos con esto? Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las desventajas. Las desventajas de de la sincrónica. Para poder establecer una comunicación sincrónica, yo necesito establecer un segundo canal de comunicación, aparte del que va a transmitir esta info, ¿sí? Tengo que armar un segundo canal de comunicación para poder sincronizar, ¿sí? Los relojes o sincronizar el ritmo de transmisión que va a tener este tipo de transmisión sincrónica. Es decir, ya tengo una desventaja. En el otro tenía que transmitir más información, con lo cual me baja el rendimiento, pero en esto tengo que mejorar la infraestructura. Ya no me alcanza un solo cable para poder transmitir esta información, sino que tengo que poner 2 cables. Uno para la información propiamente dicha y otra para marcar el ritmo a la que esta va a ser transmitida utilizando un clock, ¿sí? Un sistema de reloj. En cambio, en la sincrónica no necesito este cable, porque como cada bit se transmite cada byte, perdón, se transmite individualmente, yo simplemente transmito cada uno y se acabó. No necesito otro canal de sincronización. Acá tengo que decirle, aparte del delimitador de inicio y de fin, tengo que decirle, mediante otro clock, a qué ritmo se va a transmitir este set importante de bytes. ¿Está? Así que bueno, cada una con sus ventajas y sus desventajas. Bueno, antes de que me olvide, ustedes saben que estas conferencias de Zoom tienen una duración máxima de 40 minutos, así que si todavía no terminamos la clase cuando se terminen los 40 minutos, simplemente nos volvemos a conectar, ¿no? Por la duda. Sí, o sea, yo vuelvo a habilitar la reunión y nos volvemos a conectar como de nuevo. Acá justo me está avisando que me estoy quedando sin tiempo, me quedan 10 minutos. Así que seguramente vamos a tener que hacer una segunda
una segunda conferencia. Bueno, veamos los modos de transmisión. Tenemos básicamente serie y paralelo, ¿sí? Vamos a ver primero la paralelo. La paralelo básicamente se transmiten un byte completo por cada ciclo de reloj, ¿sí? Fíjense, acá en el ejemplo tienen el transmisor que tiene 8 canales, en este caso, y esos 8 canales va transmitiendo un byte completo por cada ciclo de reloj. ¿Está? Por lo tanto, tiene la ventaja de que es más rápida. Imagínense una carretera de 8 carriles, ¿sí? Donde en vez de la modo serie que vendría a ser una carretera de un solo carril. Entonces, el problema es que está pensado para distancias muy cortas debido a que la única forma de que esto funcione correctamente es que los 8 bits del byte lleguen simultáneamente al receptor. Entonces, imagínense, si las distancias son muy largas, cualquier retraso de alguno de los bits en ese byte va a producir que el receptor reciba basura porque no tiene toda la información al mismo tiempo. Es decir, que tiene muchos problemas de sincronización. En cambio, el modo serie tiene un solo canal. Por ese canal va transmitiendo los bits uno a uno, como si fuera, como les decía recién, una autopista de un solo carril, en donde los autos van uno detrás de otro. En este caso, haciendo una analogía, los bits van uno detrás de otro a través de este carril. En principio, uno podría suponer que esto es más lento, ¿sí? Porque voy en trencito. Los 8 bits van a tener que ir en trencito, o sea, necesito 8 pulsos de reloj para que todos los bits que corresponden a un byte lleguen al receptor. ¿Está? Sin embargo, hoy en día, como ustedes saben, la mayoría de los sistemas de transmisión que tenemos son de tipo serie. Entonces la pregunta viene, ¿por qué tenemos transmisiones de tipo serie si en realidad la paralelo es más rápida? Bueno, porque resulta que ¿cuántas veces más rápido puede ser la transmisión paralelo? Y puede ser 8 veces, ¿sí? Sin embargo, hoy en día las transmisiones series superan en velocidad al paralelo porque al no tener problemas de sincronización, yo puedo aumentar la velocidad de reloj a la que se transmiten estos bits en más de 8 veces, ¿sí? Entonces, como la velocidad a la que circulan estos bits es más de 8 veces, ¿sí? Es más, hoy en día, para que se den una idea, tenemos cerca de 100 veces más rápido, puedo hacer 100 veces más rápido el clock en este caso que en este caso. Entonces, gracias a estas altas velocidades de reloj, yo puedo aumentar la velocidad actual de un modo serie es mucho mejor que la de un modo paralelo. Por eso, los modos paralelos se utilizan únicamente para muy cortas distancias. ¿Y dónde hay muy cortas distancias? Por ejemplo, dentro de un microprocesador o en la comunicación que se establece entre el microprocesador y la memoria de una computadora, ¿sí? O ese tipo de cosas, en donde la distancia es muy cortita y entonces los problemas de sincronización que hay acá no están presentes básicamente por eso, porque la distancia es muy corta. ¿Alguna duda de esto? Bueno, si no hay dudas, pasamos a la última clasificación de esto, que son los tipos de tecnología de hardware de red, y aquí vamos a detenernos un poquito, porque esto sí es nuevo. Lo anterior, seguramente lo han visto en alguna materia, ¿sí? Son conceptos comunes. Dentro del hardware de red tenemos dos tipos de redes. Las redes que denominamos de difusión, que tienen características muy específicas, y las redes que denominamos, que ya las vamos a ver enseguida, de punto a punto. ¿Cuál es la principal característica de una red de difusión? La primera de ellas es que tiene un canal compartido, es decir, y escuchen bien esto, todos los integrantes de esta red de difusión están conectados al mismo canal compartido, o sea que comparten el mismo medio de transmisión. ¿Se acuerdan que yo tenía un emisor, medio y receptor? Bueno, ese medio de transmisión es compartida para todos los componentes de esta red. ¿Qué más?
necesita, y esto en eso comparte con las redes de punto a punto también, algún sistema de identificación. Es decir, si yo comparto el canal de transmisión, necesito alguna manera de que los demás componentes de esta red me identifiquen, ¿sí? Para los que ya han escuchado algo de esto, es lo que nosotros conocemos con el nombre de MAC address o direcciones MAC, ¿sí? Que están en cada una de las placas de red. Eso es nuestro sistema de identificación. Tienen la posibilidad de hacer broadcast. Como todos los componentes están conectados a ese mismo canal de transmisión, yo tengo la posibilidad de poner una dirección particular, ¿sí? En ese sistema de identificación que haga que todos los componentes de la red tomen el mensaje que se puso en ese medio común de transmisión, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer una transmisión, una multitransmisión, yo puedo poner un paquete en el medio de transmisión que sea leído por todos los componentes, ¿sí? Y es una parte muy importante de los protocolos que usan las redes de difusión. Otra de las características que necesariamente tienen que tener las redes de difusión es que tiene que haber cero delay entre cualquier punto a cualquier otro punto de la red. O sea que, ¿qué significa esto? Ustedes saben que el delay cero en la práctica no existe, pero tiene que ser casi cero. Es decir que yo tengo que, si yo pongo un mensaje dentro del canal común de transmisión, ese mensaje se va a escuchar instantáneamente en cualquiera de los demás nodos. ¿Está? Así que, entonces, delay cero entre los nodos. Esto es muy importante y esto nos está dando la idea de que estas redes de difusión son de corto alcance, ¿sí? Porque a medida que yo aumento la distancia entre, entre los nodos de la red, este delay casi cero o prácticamente cero va a ser cada vez más difícil. Es por eso que nosotros en las redes de tipo LAN, ¿sí? Que son las redes que tienen que ver con redes de difusión, tenemos una limitación de distancia, ¿sí? La famosa limitación de los 100 metros del cable de red o ese tipo de cosas tienen que ver con esto, con que si yo los hago más largo, tengo un problema de delay, ¿sí? Y si aparecen problemas de delay o de retardo, yo voy a tener problemas también en el protocolo de comunicación, ¿sí? Porque los protocolos que usan este tipo de redes se basan en el hecho de saber si alguien está usando el canal de transmisión o no. Así que bueno, es un tema muy importante esto, nos limita mucho en la distancia. Bueno, por último, al compartir el mismo canal de transmisión y tener delay cero, es obvio que no hay un concepto de ruteo en este tipo de redes. ¿Está? Nos queda menos de un minuto, así que cuando se corte la transmisión, al toque la vuelvo a habilitar y se vuelven a conectar. Entonces, otra de las características de las redes de difusión es que no tiene ruteo. No lo necesito. Si yo pongo un mensaje y ese mensaje le llega a cualquiera en forma instantánea, no necesito ningún ruteo. Lo único que le tengo que poner al mensaje es a quién va dirigido, ¿sí? En el momento que, para que el mensaje le llega a todos, pero lo va a tomar solamente aquel a quien va dirigido. Los demás simplemente lo van a dejar pasar, ¿sí? O sea que están permanentemente escuchando a quién le toca ese mensaje. Bueno, y ahora ya se va a cortar en unos breves segundos, así que en cuanto se corte, empezamos y vemos el último pedacito que son las redes de punto a punto, ¿sí? Acá, bueno, ya estamos viendo un gráfico de las redes punto a punto, ¿no? Y ahí ya pueden ir imaginándose cuál es el ejemplo en la red punto a punto, ¿no? Así como las redes LAN que tenemos en las casas, en la facultad, son redes de difusión, Internet, ¿sí? Viene a ser lo que conocemos con redes de tipo punto a punto, donde yo tengo, acá se fijan en el grafiquito, tengo en la casa, tengo un edificio o a lo mejor un router, ¿sí? Y ahí tengo eh, las conexiones que van pasando por distintos caminos desde un origen hacia un destino. ¿Está? Eso lo conocemos con el nombre de redes punto a punto. ¿Qué características tienen estas redes punto a punto? Bueno, como su nombre lo indica,
Bueno, esperemos que se conecten. Esperemos unos minutitos que se conecten todos y seguimos avanzando con las redes punto a punto. Aprovecho para preguntarles a los que se van conectando, ¿cómo va hasta ahora? ¿Se va entendiendo los conceptos? Son conceptos básicos, pero me gustaría saber si se va entendiendo o hay alguna duda que quieran plantear. Hola, hola, ¿me escuchan? Se me colgó acá algo, no sé qué pasó. ¿Están escuchando ahí? Sí. Sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, no sé si me pareció que se desconectó y me dejó sin nada. Bueno, volvamos entonces acá, estamos en las conexiones punto a punto. ¿Sí? Esperen que voy a... Ahí está, ahora voy a ver el chat acá. Ahí está. Ahora sí. Bueno, seguía con las redes punto a punto como les decía. Las conexiones son uno a uno. Es decir, yo desde mi casa me conecto a mi router se conecta con mi proveedor se conecta con su proveedor mayorista y así sucesivamente. Entonces, los paquetes van a poder circular por redes que pueden llegar a tener distintos caminos para llegar a un determinado destino. Entonces, aquí ya no existen estas limitaciones de estar conectado al mismo medio de transmisión, porque bueno, yo desde mi casa estoy conectado solamente a mi proveedor. Tengo una conexión que es solo para mí. ¿Sí? La puedo compartir con la red de difusión que hay dentro de mi casa, si es que tengo varios dispositivos. Pero en realidad, toda esa información, una vez que es recogida por el router, se rutea a través de una sola conexión. Y después va a parar usando protocolos de ruteo hacia el destino que cada uno tiene ¿sí? Que cada uno haya indicado. Entonces, tenemos acá, ¿se entiende cuál es la diferencia? O sea, primero, no hay ningún canal compartido. O sea, mi canal es para mí. Y el canal que conecta a este proveedor con el otro proveedor los vincula a ellos dos. ¿Sí? No hay nadie más conectado acá. ¿Sí? Están conectados directamente. ¿Está? ¿Qué más? Como les decía, bueno, canales dedicados. ¿Sí? Acá tengo, si bien no tengo el delay 0, pero lo tengo que controlar. ¿Está? O sea, a medida que haya, mientras menor sea ese retardo entre el origen y el destino, obviamente más veloces van a ser las comunicaciones. Así que por eso tiene simplemente un control de ese delay. Y la otra cosa importante es que necesita tener control de la congestión. ¿Por qué? Porque en estas redes punto a punto, que son como especie de mallas, ¿sí? Donde yo puedo encontrar distintos caminos para llegar de un lugar a otro, a mí me interesa tener de alguna manera un sistema que me permita controlar la congestión que puede haber en algún camino con el objetivo de poder elegir otro camino. ¿Sí? Es decir, no hay un solo camino para llegar desde un origen a un destino. Bueno, en particular en este gráfico que hay acá, que es solamente representativo, tenemos un solo camino para llegar a cada lugar, pero si yo, por ejemplo, pusiera otro caminito acá entre estos dos routers, entonces yo podría utilizar caminos alternativos, podría hacer esto o podría hacer esto. ¿Está? Entonces, en las redes punto a punto, normalmente hay más de un camino para llegar a un destino particular. Entonces, el control de la congestión es una cosa importante. ¿Por qué pongo todo esto? Porque estas son las cosas a las que le vamos a dar bolilla en la clase que viene. Vamos a ver
cómo se diseñan o cuáles son las opciones de diseño de los protocolos para cada una de estas redes. Y ya van a ver que cuando veamos la capa de enlace, vamos a tener dos protocolos, y lo mismo pasa en la capa de red también, dos protocolos bien definidos, uno para redes de difusión y otro para redes punto a punto, que van a tener foco en dos cosas completamente distintas. ¿Sí? Entonces, en las redes de difusión, lo más importante es que no se choquen los paquetes porque estoy compartiendo el medio. ¿Está? En cambio, en las redes punto a punto, los paquetes no se chocan porque el camino es único, pero lo que sí tengo que tener en cuenta es que el ruteo es lo más importante para poder determinar cómo hacer para llegar a un destino por el camino más eficiente, que no necesariamente tiene que ser el más rápido, pero porque yo puedo estar, digamos, priorizando el camino más barato. En las redes punto a punto es parecido, esto es parecido a una ciudad en donde yo tengo que llegar de un punto 1 al punto 2 y puedo llegar por varios caminos, como ustedes se imaginarán. Entonces yo dentro, cuando hago el análisis de por dónde voy a ir, puedo analizar qué quiero, el más corto en distancia, ¿sí? O el más corto en tiempo, que no necesariamente tienen que ser iguales, ¿sí? Por ahí el más corto en distancia implica que me tengo que meter en el centro, y entonces yo sé que ahí hay un montón de vehículos, y entonces el tiempo que voy a tardar va a ser mayor. Entonces, en las redes punto a punto hay un montón de métricas, ¿sí? Para medir cuál es el mejor camino. Y eso está todo involucrado en este tema del ruteo. ¿Está? Es por eso que el ruteo es una de las cosas más importantes de las redes punto a punto. ¿Está? Junto con el control de la congestión, que también es un tema importante. Sí, fíjense en el ejemplo que les acabo de dar de, del cruce de una ciudad de una punta a otra, ¿sí? El tema de la congestión es un tema importante, ¿sí? Porque puede cambiar mi camino de acuerdo a la métrica que yo esté utilizando. ¿Está? ¿Se entendió esto? Esta última parte es súper importante porque tiene que ver con lo que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Entonces es importante que tomen y tengan bien en claro cuáles son las diferencias entre un tipo de red y el otro, ¿sí? Entonces, vuelvo a hacer el ejemplo o vuelvo a ejemplificar. Las redes de difusión son típicamente las redes LAN, ¿sí? Donde yo tengo un switch y una serie de cables que son el medio compartido, ¿sí? En las redes de difusión no puede haber más de un paquete, más de un mensaje circulando por vez. Es decir, que es muy importante saber cuándo ese canal común está desocupado para ver si puedo transmitir. ¿Está? En cambio, en las redes punto a punto, yo simplemente inserto el paquete y el paquete sale. ¿Sí? Sale y va a llegar por algún camino. Si algún camino se corta, va a llegar por otro. Pero va a llegar. ¿Está? Salvo que no haya ningún camino, obviamente, ¿no? Pero en general, en las redes de tipo punto a punto, siempre hay un camino disponible para llegar, ¿no? O por lo menos esa es la idea. ¿Dudas hasta acá? Creo que esta es la última, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Sí, empezamos de vuelta. Esta era la última diapositiva que nos quedaba. Así que me queda ahora que hay más gente, vuelvo un ratito a la parte del principio, ¿sí? Donde anotamos los datos, que al principio ya lo dije, pero había muy poca gente en la clase, así que vuelvo a repetir. Acá están nuestros correos electrónicos, ¿sí? Yo soy el profesor Pablo Jara Berchau, estoy a cargo de la teoría y ahí tienen mi correo electrónico, así que cualquier duda que tengan con respecto a esta teoría, no tienen más que mandarme un correo electrónico. Y ahí está también el correo electrónico de la ingeniera Gómez, que está a cargo de la práctica, así que ya seguramente, bueno, van a empezar con la práctica son los lunes, el lunes que viene es feriado, así que seguramente van a empezar el otro con el tema de las prácticas y van a hacer un práctico que tenga que incluido las dos unidades que vamos a ver nosotros en la teoría este miércoles y el próximo miércoles.
todos los apuntes, el libro, las diapositivas están atachados en la pestaña general del aula virtual, a donde se matricularon. Como les dije al principio, las primeras dos unidades, la 1 y la 2, la vamos a ver en exclusiva, porque son unidades que la gente de arquitectura de redes ya vio en el primer cuatrimestre, y a partir de la unidad 3 vamos a, vamos a ir en conjunto, digamos, junto con los chicos de arquitectura de redes, así que esta clase va a ser más multitudinaria seguramente, porque los chicos ya empiezan con las clases también. ¿Dudas? Bueno, esta diapositiva está un poco desactualizada porque, como les decía, a raíz de esta pandemia va a haber un solo para el caso de redes y comunicaciones, así como lo fue también para redes y telecomunicaciones en el primer cuatrimestre. Va a haber un solo parcial, un solo integral al final del cuatrimestre, que va a definir la nota de la materia. Ya saben, entre 4 y 7 aprueban la materia, pasando el 7 promocionan la materia. Para promocionar la materia también tienen que tener en cuenta las asistencias, si bien ahora no estamos considerando las asistencias por esta pandemia, pero normalmente son válidas. ¿Qué otra cosa? Los cuestionarios, importante. En el aula virtual tienen un cuestionario por unidad que se abre una semana antes de la teoría de la unidad, ¿sí? Y lo tienen que contestar antes de que empiece la teoría, ¿sí? Los cuestionarios están absolutamente y completamente sacados de los apuntes, así que con los apuntes que pueden bajar del aula virtual ya tienen eh, el cuestionario contestado, es simplemente ponerse a leer un poquito y contestar, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene si ustedes contestan todos los cuestionarios en tiempo y forma? Bueno, al final, cuando rindan el integral, pueden llegar a tener un punto adicional en el promedio obtenido por esa tarea de completar los cuestionarios, ¿sí? Les recuerdo, los cuestionarios se abren cuando termina una unidad de teoría y se cierran a la hora que empieza la teoría siguiente, se cierran a las 8. Se abren a las 8 de un miércoles y se cierran a las 8 de un miércoles. O sea que tienen toda esa semana para contestar el cuestionario, ¿sí? Les pido por favor que lo contesten en tiempo y forma, ¿sí? Para que después, porque después llegan al final y están, por favor, me faltó un solo cuestionario de contestar que no me dormí. Bueno, tienen toda una semana, o sea que se tienen que dormir 7 días seguidos, ¿sí? Un cuestionario que les puede llevar 5 minutos contestar, no más, 10 minutos, ¿sí? Y además tienen 2 intentos, es decir, si no lo contestan bien, tienen el resultado del cuestionario y pueden cambiar, o sea que es casi una cuestión de voluntad. El objetivo de estos cuestionarios es que ustedes tengan la obligación de leer la teoría o de mirar los videos de la teoría antes de la teoría propiamente dicha. Eso es para que si surge alguna duda o tienen algo que contestar, algo que ustedes puedan hacerlo durante esta clase sincrónica, ¿sí? Y no tengan que después, bueno, estar mandando mail o qué sé yo, que es más fácil, ¿no? Entonces, yo les pido que aprovechen esta clase sincrónica, ¿sí? Porque si ustedes aprovechan esta clase sincrónica, le van a sacar mucho más el jugo a la materia, ¿está? Así que, bueno, nos quedan unos minutitos más. Eh, ¿Dudas con respecto a la cursada, con respecto a esta unidad número 1 que vimos hoy? Habiliten los micrófonos y soy todo oídos. ¿Nadie tiene ninguna duda respecto a la cursada? ¿Las notas?
esta unidad número 1 que vimos, bueno, esto era el proceso de matriculación, que ya ustedes lo hicieron, así que no tiene sentido que lo veamos. ¿Sí? Esto es lo que vimos hoy. Las clasificaciones son muy importantes, y mucho más la última, que es algo que no vieron en otras unidades. Bueno, si no hay dudas, eh, podemos dar por terminada esta clase y nos encontramos de nuevo el próximo miércoles a las 8:30 para ver la unidad número 2. Esta unidad número 2 es muy importante, así que les pido que si les pueden avisar a sus compañeros que no falten porque es una unidad muy importante, es como el resumen de todo lo que es el modelo OSI, así que les pido por favor que le presten atención específicamente, ¿sí? Así que si pueden venir, eh, los espero. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase.